Nos acompaña la canciller Erika Moines. Gracias por recibirnos aquí en Cancillería. Señora canciller, usted estuvo liderando en su posición anterior todo el tema de los asuntos multilaterales y precisamente esa cartera llevaba la bandera de las negociaciones para la obtención de las vacunas. ¿Continúa usted liderando esta área ahora como canciller? Sí, gracias por la oportunidad y vale la pena y que todos sepan que a pesar de que he cambiado de rol, definitivamente yo sigo apoyando 100% al MINSA, a la viceministra Berrío. Para nosotros el ejercicio de redireccionar la Cancillería de los esfuerzos en cosas claras y que sean útiles para el panameño es importante y esto claramente ha sido muy importante para Panamá. Yo comentaba que si estuviéramos hablando hoy en día de lo que fuera Panamá si no tuviéramos visibilidad de vacuna o pensáramos que la vacuna solo podría llegar en octubre del 2021. La realidad es que Panamá, gracias a que esto lo comenzamos de uno de los primeros, cuando nosotros empezamos a tocar la puerta, y esto gracias a apalancarnos en el servicio exterior, que nos permitió rápidamente llegar a niveles muy altos, en vez de ir escalando progresivamente, nosotros desde el día 1 estábamos haciendo los acercamientos, pero luego había un equipo de panameños científicos del más alto nivel, la mayoría viven afuera, pero que revisando la data, porque realmente tú lo que necesitas es asesorarte, y ellos asesorando y diciendo, vete por aquí, de estas 20 en las que en algún momento, no, mejor esta no. Hoy en día, Panamá tiene de las 4 vacunas más importantes o más avanzadas en su proceso de autorización, 3. Entonces, y esa cuarta realmente está sirviendo al mercado americano. O sea que realmente la estrategia de vacunas, hoy podemos decir, funcionó. Funcionó desde el punto de vista bilateral, de una manera estratégica, y también el multilateral que logramos asegurar. Lo ha dicho rápido y ha pasado muy velozmente, pero yo quiero hacer una pausa en esto y decir, por ejemplo, The Economist sacó un mapa en donde Panamá estaba ubicado que recibiría la vacuna con otro grupo de países para el primer semestre del año 2021, no así el primer trimestre. ¿Por qué? Porque sencillamente el 56% de las vacunas ya estaba siendo acaparada por los países más ricos. ¿Cómo Panamá logra esto? Sabemos que se trabajó en 2 vías, usted lo acaba de mencionar, multilateral y bilateral. ¿Cuál hubiese sido el escenario si solamente nos hubiésemos quedado con la negociación de COVAX, que es en donde está el banco para las vacunas de los países más vulnerables? Sí, la realidad es que la estrategia normal para todos los países, sobre todo latinoamericanos, es que adquirimos las vacunas a través del fondo rotatorio. O sea, ese era como el brazo natural al cual, y en algún momento lo pensamos, COVAX era una extensión de eso y fue una de las primeras estrategias, de lo primero que se aseguró fue COVAX. Pero lo que en algún momento estaba muy lleno de incertidumbre de ¿vale la pena ir de la manera multilateral o nos quedamos mejor con lo que conocemos? Gracias a Dios, realmente asesorados nuevamente por todo este equipo de la mano con el MINSA, decidimos vamos a hacerlo en 2 vías paralelos. Tú aseguras la parte multilateral que ahora ya sabemos, que en ese momento no sabíamos, pero ahora sabemos que están viendo la distribución para el segundo semestre del 2021 y aseguramos entonces esta vía bilateral que son las primeras que van a estar llegando. Así que lo que en algún momento representó incertidumbre y un poco desafío de voy a ir por esta ruta, hoy está rindiendo sus frutos. Y en esa vía también la importancia de estar preparados. Ha habido un camino recorrido y una estrategia clara, definida, con unas luces pues muy certeras, porque como bien ha confirmado, pues nosotros sí tendremos esas vacunas para el primer trimestre del próximo año. Pfizer, por ejemplo, no pudo producir en noviembre los 100 millones de dosis que tenía previsto, sino la mitad. También ha dicho, solamente se va a enviar al país que pese que ha cerrado negociación, que esté preparado. ¿Panamá está 100% preparado para que llegue la vacuna mañana? Panamá está... ¿O nos hace falta? Sí, no, el MINSA ha liderizado a través de la viceministra Berrío de mano del PAI desde que comenzamos, porque venimos hablando esto y ellos, el programa de vacunación de
de Panamá, de sus propios méritos, ya era muy fuerte. Entonces había mucha capacidad ya instalada, y a eso se le agrega entonces que en cuanto vimos la posibilidad de que Pfizer, con los requerimientos que son distintos, son difíciles, pero ellos empezaron a hacer las previsiones requeridas y efectivamente a prepararse. Entonces nosotros estamos, creo que, preparados en ambas vías, desde el punto de vista del PAI, del programa para toda la cadena de frío, y desde el punto de vista contractual, los contratos asegurados para esa distribución. Esa estrategia está definida, clara, no vamos a tener ningún tipo de problemas con esa cadena de frío para el almacenamiento. En Estados Unidos ya están teniendo problemas con el tema del hielo seco, porque no pueden, no hay la suficiente cantidad para poderlo suministrar a las áreas vulnerables. Sí, ese es un punto interesante, que nuevamente, cuando regresamos a la estrategia Panamá, no haber apostado, por ejemplo, una sola casa farmacéutica, que también nos decían eso. No, si van a hacer el bilateral, uno nada más es suficiente. Panamá, al haber redondeado ese portafolio, no solo con una, sino con varias, 3 como te comentaba, nosotros tenemos Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es una sola dosis y no se tiene que almacenar a las temperaturas tan altas como la Pfizer. Para las áreas vulnerables y de difícil acceso es perfecta. Entonces ya tú empiezas a ver cómo se van armando todas las piezas del rompecabezas de, a esta la puedo utilizar para llegar a las áreas más alejadas, esta la utilizo para, por ejemplo, la de Pfizer se está estimando para junio aproximadamente que van a poder autorizar el uso para entre 12 y 16 años. Entonces ya ahí recoges también una población más joven que en este momento no se puede vacunar. Así que nuevamente el haber redondeado con varias casas farmacéuticas ha permitido tener este portafolio muy robusto. Viéndolo ahora en esta posición como canciller y retomando un poco esa visión estratégica de ser proactivo, ¿cómo será su cancillería? Proactiva. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a reaccionar, a esperar qué es lo que está pasando. Esto no significa apresurarse, hay que tomar las decisiones en el momento adecuado, no antes y no después, pero tenemos que volvernos referentes en todo sentido, referentes en el área multilateral, y ya lo estamos empezando a ver en donde se dan votaciones y Panamá ha pasado de ser un non-ente en donde era un voto más a ser uno de los primeros que es consultado qué es lo que van a hacer ustedes, hacia dónde se están moviendo. Y eso es importante porque te permite volverte estratégico. Vis-a-vis, por ejemplo, la Unión Europea, que nos ubiquen y que nos identifiquen como el país referente de lo que está sucediendo, que puedan articularse a través de nosotros, lo mismo con Estados Unidos, con China. O sea, nos conviene volvernos esa fuente de referencia en todo aspecto y que mover el péndulo en la decisión o en el recorrido que nosotros queramos. Un ejemplo fue la posición de Panamá frente a las elecciones legislativas en Venezuela. Sí, el pronunciamiento en ese momento yo creo que es clave y es un ejemplo de no decir de más, no decir más tarde ni apresurado, sino en el momento justo. El pronunciamiento de Cancillería realmente reforzaba hechos. Que el proceso electoral no fue inclusivo, que no fue participativo, o sea, más del 70% de los venezolanos no participaron. Entonces, realmente no estábamos aventurándonos, pero al decirlo en el momento adecuado, y que lamentábamos obviamente que no participaran más, al día siguiente yo tenía 5 llamadas de cancilleres de la región y de Europa para saber qué estábamos pensando, qué estábamos evaluando. Entonces, nuevamente ahí... Ha habido luchas partidistas en medio de este pronunciamiento de la Cancillería a nivel interno, sobre todo del partido PRD. Sí, la posición de la Cancillería siempre va a ser la posición del Estado panameño que lideriza el presidente Cortizo, y esa es la política exterior que nosotros representamos. Las políticas partidistas podrán o no coincidir siempre con la política de Estado, pero no necesariamente deben ser la misma. ¿Cómo es la relación con Venezuela ahora? ¿Hasta cuándo Guaidó es la persona que reconocemos? En este momento nosotros reconocemos a Guaidó. El 5 de enero entonces entra la toma de posesión de estas elecciones que acaban de ocurrir, y nosotros nos mantenemos evaluando todos los aspectos que se están dando, la parte técnica y legal, y hablando. Yo creo que al final diplomacia son conexiones, es articularse, es conectar qué es lo que están pensando ustedes, por dónde nos... Y en eso estamos en un proceso permanente, y el 5 de enero entonces podremos tener una
un norte más claro sobre los hechos y cómo pronunciarnos al respecto. Usted ha dicho, diplomacia es conectarse, y mencionó también la Unión Europea. Usted el 15 de diciembre dijo, estamos siendo chivo expiatorio, refiriéndose, por supuesto, a esa posición o a esa ubicación que tiene a Panamá aún en las listas grises. ¿Qué sigue? Sí. Para Panamá yo creo que nosotros tenemos que hacer dos cosas y lo he tomado a misión propia y podemos hablar un poco de Misión Panamá, pero lo que pasó en Panamá fue muy triste y yo creo que desafortunadamente los panameños no realizan la mala imagen, la pésima imagen, podría aseverar yo, que tenemos internacionalmente. Entonces, siempre que yo pueda, y yo digo, bueno, la política exterior cambió y la diplomacia, pues yo no he viajado casi en un año, pero si yo tengo que estar en un Zoom todos los días y hablar con cada uno de esos ministros y con periodistas, etcétera, lo voy a hacer. O sea, primero corregir el récord de lo que sabemos que está pasando. Y ahí yo decía, esto no es ni siquiera Panamá quejándose un poco. La realidad es que los países listados en esas listas no constituyen ni los principales evasores fiscales, ni los destinos de evasores fiscales, ni de movimientos de lavado de dinero ilícito. Entonces, ¿qué hay detrás? Bueno, entonces ahí yo creo, y a veces son verdades que no les gusta escuchar y hay que decirlas de vez en cuando, ¿no? ¿Qué es lo que están logrando con ello? ¿A quién están protegiendo? Vale la pena sacarlo en el telón y discutamos eso y obviamente nos damos cuenta. Este es un buen momento para decir que hay países que nos apoyan, que están de acuerdo con la posición de Panamá y nos permiten más articularse, pero no nos podemos quedar allí. Y la historia de las listas no puede dictar lo que va a hacer Panamá o no. Nosotros tenemos que recomponer nuestra imagen, que va mucho más allá de las listas. Pero, ¿por qué el ensañamiento, por llamarlo así, contra Panamá? ¿Usted tiene alguna opinión personal en torno a esto? Sí, bueno, el mal llamado caso de Panama Papers realmente hizo un daño terrible. Y el nombre, hacíamos justo el análisis, nosotros hoy en la mañana teníamos la reunión con todo el equipo de la sociedad civil al respecto, y yo les decía, las noticias que siguen saliendo hoy en día, tantos años después, mencionan Panama Papers, increíble, pero en su momento fueron 109 organizaciones, 80 países que estaban hablando del tema. Entonces la campaña que se generó fue enorme y nosotros nos agarraron de chivo expiatorio porque a lo que no realmente éramos el problema y lo que en ese caso no éramos tampoco el destino, no eran bancos panameños, etcétera, todo lo que ya conocemos, se agarraron de eso para simplemente presentar o validar este tema de las listas. Pero no nos quedemos ahí, o sea, no sigamos en esto. O sea, yo creo que ya Panamá ha hecho mucho y tenemos que asegurarnos que los reconozcan, pero todavía hay desafíos importantes, pero por agenda propia, no por la agenda de las listas. Nosotros queremos volvernos referente de transparencia, símbolo de donde realmente se dan los controles y contar las buenas noticias. ¿Sabes lo que demora abrir una cuenta de bancos en Panamá versus en otros países? ¿Por qué no hablamos de eso? Nosotros como panameños tenemos que empezar a hablar bien de Panamá, de los controles reales que existen, de nuestro servicio financiero, lo que se da y luego replicar para afuera, asegurarnos que esas noticias lleguen al público afuera. De no salir de esas listas, en el tapete está medidas de retorsión contra la Unión Europea por parte de Panamá. Las listas hay varias y hay efectivamente la parte de la Unión Europea. Y en la parte de la Unión Europea yo lo que cuestionaba es que Panamá, cuando... Porque estamos, como quien dice, recibiendo golpes en la cabeza, decimos yo no lo hice, yo lo estoy haciendo bien, aquí está lo que dice, muchos, como bien dice usted, lo reconocen, pero seguimos siendo los chiquitos que nos dan en la cabeza. Y hacia atrás no hay nada. Pero es cómodo porque cuando aquí se hacen licitaciones, en Panamá no hay ningún problema y vienen las compañías de todos lados. Por eso le pregunto, ¿las medidas de retorsión se aplicarán o no se aplicarán? Y cuando tienen que hablar de listas o cuando hay un problema, entonces Panamá es de los primeros. Y sí vamos a hacer acercamientos importantes con todos esos países
porque la realidad es que las listas per se no sancionan, o sea, no tenemos ninguna sanción directa. Las sanciones vienen cuando bilateralmente se imponen y a esos vamos a ir muy de frente, porque ahí tenemos que aterrizar la realidad. ¿Te interesa Panamá? ¿Tú crees que nuestra dinámica funciona? Entonces va a cambiar el giro, va Panamá a ser más fuerte y podrían tener medidas de retorsión con ciertos países. Yo creo que, no quiero decir que va a cambiar, pero vamos a hacernos respetar. Eso es lo que creo que es importante. Aquí hay un centro financiero muy sólido que vamos a dar a conocer. Vamos a esperar el trato igualitario y justo que nos merecemos y que por todo lo que se ha logrado y lo que se ha hecho tenemos que tener un reconocimiento. Hemos tenido en los últimos meses una visita inusual de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos a nuestro país. ¿A qué se debe? Sí, yo creo que coincidieron justo en una semana y ha generado una serie de suspicacias. Bueno, sí. A ver, entre el listado de las cosas está Panamá está solicitando el apoyo para que nos permitan lavar la cara, precisamente y salir de estas listas. También está la línea en torno a qué es lo que quiere Estados Unidos en la posición de Venezuela de la no aceptación por todos los temas con los cuales se señala el presidente de Venezuela. Y también la otra es que Estados Unidos no quiere que Panamá tenga ningún tipo de relación fuerte o robusta comercial con China porque no les gusta China. ¿Cuál de las tres versiones aplican o hay algún poco de cada una de ellas? Primero, las visitas que tuvimos en Panamá, una era de la DEA, para felicitarnos por el trabajo maravilloso que está haciendo Panamá en el tema de captura de droga. En este año, el reconocimiento y que quieren volvernos referente de la región de cómo nos estamos articulando positivamente en esa lucha y la cual, nuevamente, es algo positivo que queremos generar sobre la imagen de Panamá. Estaba también la visita, era la cuarta visita, cada 6 meses se hacía una de alto nivel de seguridad y aquí ha generado todo tipo de suspicacia de que sobre las intenciones ocultas de algo que se había hecho y esta era la cuarta vez, cada 6 meses venían y se hacen los mismos temas de seguridad marítimo, temas de ciberseguridad, los mismos temas que fueron publicados en la agenda antes por temas de transparencia y luego un comunicado. Entonces, no sé realmente que tenemos que, ¿cuál es la? No, es que hemos publicado todo, pero a veces, no sé, que hay agendas que quieren dar a conocer otras intenciones y realmente desvían sobre lo que está ocurriendo. Relación con China. Estamos en la etapa de todavía frías esas relaciones, o cómo es la relación con China. Y sí, no ha habido ningún tipo de llamado de advertencia, no sé si diplomáticamente es el término que se utiliza, pero sí escuchamos a funcionarios que después de salir de Panamá dijeron no nos gusta la relación con China porque puede suceder temas de corrupción en el medio de los negocios establecidos con China. Sí, la relación con China, a pesar de que sea joven diplomáticamente, tiene muchos años la comunidad china en Panamá, pero la realidad es que la potencia económica que se ha vuelto China, principal usuario de la zona libre del canal, de Colón, perdón, el tercero del canal, hacen inevitable, o el que no lo quiera reconocer, que a nosotros nos conviene profundizar y fortalecer esos lazos. El problema ha sido siempre que hemos pensado que lo que tenemos es que ubicarnos en el medio de unas peleas comerciales que existan y ese no es el rol de Panamá. A Panamá no le conviene estar entre dos gigantes, sino tienes tu relación estratégica con tu socio de Estados Unidos y esta relación que estás fortaleciendo y que tienes que profundizar porque a nosotros nos conviene. Entonces, enfriar no nos conviene enfriar esa relación, nos conviene profundizarla y extenderla. No hay imposición, no se acepta imposición ni tampoco temor a repercusiones entonces de ninguna de las naciones. Correcto. ¿Hacia dónde quiere ir la Cancillería de Erika Moines? Cuando hablamos de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá, yo creo que siempre queda como una idea abstracta. ¿Cómo me ayuda la Cancillería? Y hay 2 temas puntuales que para mí son importantes. Uno, te tienes que sentir protegido afuera.
tienes que sentir que te representan afuera. Con orgullo que vas, te apoyan, tienes alguna necesidad, la Cancillería y el servicio exterior está para ti ahí. Y luego en Panamá tenemos que volvernos útiles, o sea, tenemos que atraer el concepto, ya sea desde los símbolos patrios, el reconocimiento, el orgullo por lo que somos, pero también en proyectos concretos que aterricen, o sea, toda esta articulación, ¿cómo ayuda a Panamá? ¿Cómo ayuda al panameño de cada día? Y esa es la labor que queremos establecer. Y en esa línea, Cancillería está trabajando desde antes de la pandemia, era parte del plan de campaña del presidente Cortizo, que Cancillería entraba en la promoción de Panamá a nivel de turismo para rescatar todo. Precisamente hablábamos de esos Panama Papers, de la imagen, pero no solamente eso, sino también reactivar un tanto el turismo. Los consulados, ¿cómo están trabajando en medio de todo este momento inédito que vive el mundo? ¿Se han hecho avances? Una vez avancemos y podamos ver algo de luz en medio de esta situación, ¿podremos ver resultados a mediano plazo, corto plazo o largo plazo? ¿Cómo lo ve usted? Sí, el turismo y las inversiones en general es algo que va a haber que promover muchísimo. Precisamente saliendo de una pandemia que ha tenido consecuencias devastadoras para la economía, es cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos esa cara. Y realmente, si bien la pandemia nos ha limitado la capacidad de viajar, existe el Zoom, existen las conferencias virtuales. Yo he hablado con la mayoría por regiones, tengo las conferencias de nuestros embajadores de manera constante. ¿Por qué? Porque hay un tema de rendición de cuentas que es importante. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando el mes pasado, ¿con cuántos te reuniste? ¿Qué lograste? ¿A qué hay que darle seguimiento? Y de alguna manera siento que habernos vuelto a esta plataforma virtual nos ha permitido incluso estar encima de eso y darle seguimiento y también articularnos mejor, ¿no? Con la ATP, Pro Panamá, etcétera, tener esas llegadas para que sepan siempre qué es lo que se está haciendo desde acá y que tengamos un solo discurso y no tengamos a alguien con material viejo o con una estrategia no consona con lo que se está tratando de desarrollar. Usted dijo rendición de cuentas y con esto voy a cerrar. El canciller Ferrer pone su renuncia, dice, por temas personales. A nivel de redes sociales ha habido un vínculo, una asociación con la salida del embajador de Panamá en India, el señor Fábrega. Se menciona que hay supuestas coimas a empresarios. ¿Qué hay de cierto en esto? El canciller Ferrer presentó su renuncia el 2 de diciembre. El embajador en cuestión presentó su renuncia en septiembre. Entonces, realmente creo que es una más de las teorías que se ha manejado, pero nosotros a lo interno sí estamos evaluando el tema y procediendo con las auditorías correspondientes como Cancillería y como ente regente de lo que en algún momento él estuvo en funciones. ¿Se presentó alguna denuncia formal en torno a estos señalamientos de coimas, de visas? No corresponde hacer la denuncia formal hasta que no se haya hecho la auditoría. Entonces, una vez que termine la auditoría, eso es lo que correspondería en el evento de que arrojara esos resultados. ¿Cuándo inició la auditoría y cuándo se prevé concluya? La auditoría tiene dos fases, interna y luego tiene que hacerse una articulada con el servicio exterior. Teníamos a la nueva embajadora movilizándose que tiene que llegar y entrar para poder rendir las cuentas necesarias y también ha habido más cambio de personal que estamos en el proceso. La auditoría, hasta que no haya ese cambio de personal que se va a hacer adicional a lo que ya se dio con la renuncia del embajador, puede concluir para entonces hacer la denuncia si correspondiera. Le agradezco mucho su tiempo. ¿Algo que desearía agregar en torno a su visión de la Cancillería? Bueno, yo lo único es que al final siempre tengo muy presente que soy mujer, me da mucha ilusión tener este puesto y también sentar el camino para otras mujeres. Necesitamos mucho más involucramiento de mujeres en política, el traslado del servicio privado a ser servidores públicos. A mí me da
quiero que se sienta como que eso se puede hacer con honestidad intelectual, que podemos tener muchas más mujeres involucradas, mujeres madres, es posible y aportaría mucho a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.